la historia de nosotros es bastante interesante porque lo primero que hicimos cuando nos reunimos, por ejemplo, y que nosotros nos conocimos en el trabajo, fue porque tuvimos la opción de mandar un proyecto de política pública de empleos verdes ante la OIT y el Ministerio de Trabajo. Entonces nos salió como la oportunidad, vimos que podíamos enviar como tal esa propuesta de política pública para el empleo decente. Y cuando la vimos, nosotros nos fue todo muy sobre tiempo, fue como de una semana para otra, porque pues a mí me invitó por parte de una empresa que es de empleos verdes para enviar la propuesta, la hicimos y lo hicimos en una semana. Después de esa semana la mandamos, dijimos, bueno, nos esforzamos, hicimos todo lo que vimos posible. Y cuando nos llegó como la sorpresa de que no, es que ustedes son uno de los ganadores de todo el tema de propuesta de políticas públicas y están invitados a externado a presentarla, a recibir un premio, pues un premio muy simbólico, un certificado y un premio ahí que nos dieron. Y pues fue bastante bueno porque fue como foguearnos y entender que teníamos la capacidad y la cualificación como jóvenes profesionales para llegar y hacer incidencia. Y después fue que nos organizamos bien, dijimos como bueno, hagamos proyectos, hablemos con comunidades y desde un grupo multidisciplinar que nos generamos, desde ingenieros ambientales, agroecólogos, administradores de empresas, psicólogos, comunicadores sociales, hasta hay artistas por ahí metidos, pues uno dice como bueno, tenemos la capacidad de llegar a hacer incidencia desde nosotros como jóvenes profesionales y fuimos ya a desarrollarnos y a generar como esos proyectos. Y es importante porque actualmente las comunidades no tienen como esos apoyos reales a nivel de jóvenes profesionales, técnicos, académicos, culturales y artísticos que lleguen a hacer apoyos a las organizaciones sociales para generar proyectos comunitarios que tengan esa base sólida para poder llegar a generar un impacto y poder tener también como esa, digamos así, a nivel institucional, esos apoyos de temas de proceas, de temas también de fortalecimiento de organizaciones, que nosotros al final dijimos, si nosotros como jóvenes profesionales podemos abordar a las comunidades y a las organizaciones sociales y ambientales para dar soluciones, pues estamos acá y nos organizamos para transformar el territorio. Yo creo que lo importante es que uno debe entender que las comunidades son aliados estratégicos que están como el mismo nivel de todos nosotros y que es un intercambio justamente de, digamos, sabidurías, de información, de comunicación. Y no hay que verlas ni como un objeto de estudio, ni sencillamente como gente para hacer un proyecto, sino efectivamente es de que desde la realidad de ellos, desde escucharlos, aprender de ellos y entender cuáles son sus necesidades, llegar a hacer intervenciones. Y nosotros en Mártires, que es una comunidad pues que es compleja, que tiene pues todo el tema pues de seguridad, de todo el tema pues de llegar a la olla, ¿no? Nosotros pues ya teníamos una líder ambiental que es Natalia, la cual pues ella ya había trabajado mucho con las comunidades profundas de Mártires, con ese Mártires profundo de habitantes de calle, de mujeres trans, de personas que viven todo este tema de trabajo sexual. Y pues desde ahí pues nosotros pudimos llegar al sitio como es y hablar con ellos y a decir como nosotros no solamente somos como profesionales que llegamos a hacer un proyecto, sino llegamos, hablamos con los habitantes de calle, hacemos chocolatadas, hacemos todo el tema también, por ejemplo, de ollas comunitarias y decimos cómo nos interrelacionamos con ellos desde una igualdad de condiciones. Y yo creo que ahí está la clave, que nosotros no nos sentimos que estamos ni estudiándolos como si fuera un laboratorio, digamos desde la perspectiva académica, ni viéndolos como unos instrumentos para sacar cosas, sino cómo nos articulamos para sacar adelante proyectos que transformen la comunidad, el tejido social, el territorio. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, lo podemos hacer, tenemos la capacidad y pues también como el tema de ser jóvenes, de apoyo a la red de jóvenes de ambiente y demás, pues uno dice pues nos da como cierto background para llegar allá. Pues actualmente estamos con todo el tema de los proyectos de los Proceas. El proyecto de Proceas que explicamos acá es un proyecto que es macro, que fue gracias a la red de jóvenes de ambiente. Ese proyecto macro lo que habla es cómo nosotros llegamos a la comunidad y generamos escuelas de educación ambiental, de educación agroecológica, laboratorios, y nos vinculamos con diferentes actores sociales, comunitarios, institucionales y demás, para llegar a hacer esas transformaciones desde la educación.
Entonces, como que ese fue, para mí es como una de dos estrellas, porque ese da la base para desarrollar todos los otros. Entonces ahí ya es como una excusa, es como nos organizamos para hacer escuelas ambientales y demás y laboratorios, pero al mismo tiempo esos laboratorios ¿para qué son? Para generar proyectos reales a nivel de economía popular, con las huertas comunitarias, para hacer temas, por ejemplo, de utilizar esos cultivos para pomadas, para que las comunidades, por ejemplo, las chicas trans, se apropien de esos espacios y puedan llegar a tener otro tipo de economía diferente al trabajo sexual. O sea, ahí es donde uno dice como es una excusa para llegar al territorio y empezar a transformar las cosas desde lo material, desde lo real. Bueno, pues sea como sea, es una red también lo que nosotros hemos construido. Entonces, desde el ámbito de trabajar con Centro Amar, de trabajar con Casa Bosconia, que son como organizaciones y fundaciones que ya están en territorio, que ya tienen un trabajo previo con ellos, pues es más sencillo como llegar a hacer intervenciones y empezar a dialogar con ellos. Pero la cuestión yo creo que es más bajar las prevenciones, entender como el territorio cuáles son sus condicionantes y sus temas de seguridad, lo entendemos, pero es más como decir, bueno, el habitante de calle no hay que verlo, que es que eso es al final lo que uno ve como la realidad de que todo el mundo le hace feo, de que la gente no lo menosprecia o lo trata como si fuera subhumano. Y ahí es cuando uno llega y cuando habla con ellos y uno escucha sus experiencias, el tema cómo tienen que vivir, sus necesidades, todo el tema, y ellos entienden de que uno los está escuchando, pues ahí es cuando ellos se abren, ¿sí? Cuando dicen, bueno, como efectivamente estos chicos que están llegando acá, pues de la localidad y demás, que ciertamente sí tenemos una serie de privilegios que los entendemos, llegamos allá a hacer intervenciones que hagan un cambio desde la realidad de ellos. Y creo que es eso, tratarlos como por igual y tratar de entender sus realidades. Seguimos teniendo reuniones horizontales desde el ámbito de que si hay cargos como secretaria, presidente, tesorero y demás como de estructura que tiene que tener cualquier fundación, pero más sin embargo todo se hace a través de acuerdos, de diálogos, de construir conjuntamente proyectos, de traer proyectos y todos meterle como profesionales, de pronto algunos que ayuden más a la estructuración, otros que ayuden más hacia el ámbito de aterrizarlos técnicamente desde el ámbito, no sé, de suelos, entomológico, agroecológico, pero la cuestión es de que todos tenemos ciertas capacidades como profesionales o profundizaciones y ahí es donde metemos a los proyectos. Y la cuestión es esa, nosotros seguimos trabajando de manera como colectiva y horizontal, siendo fundación, y pues nosotros lo que creemos es que no debemos como llegar a tener como esos aspectos corporativistas que al mismo tiempo pues termina generando que las fundaciones tengan como una mala visión desde las comunidades, como que instrumentalizan a las comunidades, sino decir nosotros somos fundación porque nos toca, si no, no tendríamos como la oportunidad de llegar a tener presupuestos, pero de todas maneras seguimos teniendo un comportamiento de organización social y de temas horizontales y cooperativos. Sí, entonces la idea, pues justamente lo que estamos haciendo es de que nosotros no decimos cómo vamos a acaparar todos los proyectos y ya todo es de manigua y adiós, sino es como nos organizamos con las otras organizaciones ambientales y sociales, con los huerteros, con los que cuidan el humedal, con los que cuidan los cerros orientales, y decir, listo, ustedes tienen más capacidades de ámbito de territorio, pero nosotros tenemos unas capacidades mayormente técnicas, también artísticas y comunitarias por los otros profesionales que están, entonces vinculémonos, hagamos una asociación entre los dos y generemos los proyectos conjuntos, porque nosotros creemos en eso, en que todo va encadenado, en llave, en red, y debemos al final generar así el tema, no cooptar a la gente, no decirles como ya esto es mío, es mi proyecto y es mi presupuesto y allá te entrego como unos talleres y me voy, sino es hacer seguimiento continuo con las organizaciones, darle las cosas a las organizaciones para que cuando uno termina el proyecto se siga con el proyecto de verdad, no pase lo que pasa con, digamos, lo público o lo privado normalmente, que llegan a hacer un proyecto, lo terminan, se van los profesionales y dicen muy bonito, aquí les entregamos y adiós, y pues si se cayó el proyecto después no es mi problema. Nosotros no tenemos esas posturas, sino que siga el proyecto. Bueno, nosotros lo hicimos como a nivel de colectivo, nos sentamos, dijimos cuál es el nombre que queremos, salió como diferentes como nombres de animales, nombres ancestrales y demás,
pero nosotros creemos que Manigua, como todo el tema del bosque, del ecosistema, es más global que sencillamente, por ejemplo, decir el oso de anteojos o algo así, sino Manigua viva como algo integral y viva porque somos como agentes vivos de territorio y de la organización social. Entonces nosotros dijimos, pues Manigua por todo el tema ecosistémico, el bosque y demás, y viva por todo el tema pues de nuestras accionares dentro del territorio y que están los procesos vivos, ¿no? Están en constante cambio y están justamente arraigados en este territorio que es Manigua. Entonces por eso como que lo hicimos, igual fue como todo lo que nosotros hacemos, acuerdo, propuesta, hacemos como alguna discusión y llegamos y listo, este es el que nos gustó más que los otros. Y así llegamos al nombre. Igual pues como ustedes ven, el jaguar es nuestro logo. Nuestro logotipo es un jaguar porque pues lo vemos desde el ámbito ancestral y desde el ámbito más de reconocimiento de la fauna y la flora y del territorio que es de nosotros como latinoamericanos.